la lucha. Una última pregunta para terminar. A modo de valoración, usted sabe, bueno, en el fondo dos valoraciones. Una sería, ¿qué opinión le merece pues la evolución final que tomó el CDS? Creo que en algún periodo criticó aquella operación de doña Teresa Gómez Limón de poner a don Mario Conde como candidato. Y luego, ¿qué valoración le pone a don Adolfo Suárez, no como presidente del gobierno, sino como presidente de partido? Sé que trabajó con él tan directamente en ese área. A ver, dos cosas muy distintas. Para mí el CDS muere en las elecciones del 93. No se queda fuera. Cuando nos quedamos fuera del Parlamento Nacional. Pero más que nada por una razón. Yo no veía posibilidades con las alineaciones de la sociedad española, con la tensión tan fuerte que se había generado entre los dos polos del Partido Socialista y del Partido Popular, que había hecho que nuestros electores, la gran mayoría de nuestros electores, hubieran decantado por, con comillas, simplificar sus opciones políticas. No estaba la sociedad española, también había una crisis económica fortísima, no quería opciones, digamos, de una gran independencia intelectual que pudieran apoyar a unos u otros en función de la racionalidad de las propuestas. Se quería unos contra otros. Y así estaban muy alineados las fuerzas de comunicación en España. Nadie respaldaba una opción del CDS independiente, ni había sectores sociales de fortaleza que quisieran apoyar una opción. Había una simplificación enorme en la política española. Y lo vimos en el resultado de las elecciones generales de ese año. En ese momento hubo un congreso en el partido que básicamente quería debatir si seguíamos adelante o no. Y yo defendí que el partido se disolviera, porque me parecía muy complicado y ciertamente injusto pedir a la gente y a los militantes que se esforzaran, volvieran a poner dinero en sus bolsillos, porque no había dinero, no había financiación para el partido, con la convicción profunda que tenía que era inútil en esos momentos. Entonces, pedirle a los militantes que se esforzaran y pedirle a los ciudadanos que votaran una opción que yo estaba convencido que no tenía ninguna posibilidad en aquellos años de seguir adelante, me parecía un tanto injusto, por no decir alguna otra palabra, ¿no? Por tanto, defendí que se disolviera el partido con orden, entre otras cosas para guardar la buena memoria del centro, organizado políticamente. Por poco perdimos ese congreso y salió adelante la opción de que siguieran adelante. Unas personas creían que se podía seguir adelante y siguieron. Y en ese mismo momento yo me desvinculé, porque yo no podía seguir perteneciendo a un partido que creía que no tenía ninguna opción y en esos momentos y el periodo razonable que uno podía tener en la cabeza, ¿no? Y pedir a los españoles su voto. Y por eso, para mí ese es el momento en que el CDS muere éticamente o como opción política. Que finalmente hubiera personas que se quedaran, digamos, con los papeles, con las escrituras y hicieran con él, bueno, me parece mal lo que hicieron algunos, pero yo creo que la gran mayoría de los españoles pensaron que allí se murió el CDS y la historia, es decir, si no hubo un entierro formal digno, pero los españoles, las urnas nos habían enterrado en ese momento. En cuanto a la segunda opción de Adolfo Suárez como presidente de partido, es obvio que en la etapa inicial, en el año 76, Adolfo no viene de una cultura de partido. Casi nadie venía de una acción de cultura de partido. Los que tenían una acción de cultura de partido en España, como organización de masas, básicamente que quedaban activos eran unos muy pocos, el Partido Comunista y el Partido Socialista empezaban a hacer sus pinitos de años anteriores. En el centro y el centro derecha no había cultura de partido, había cultura de club de amigos. La tarea enorme de gobierno de la transición hace muy difícil, y más con una figura tan carismática y tan poderosa como es la de Adolfo Suárez, desarrollar los mecanismos de un partido moderno como voluntad de continuidad. Los líderes de UCD resentían mucho. Primero se arrimaron todos claramente al enorme liderazgo que desarrolla Adolfo Suárez en los primeros años de la transición, en que es la figura en que muchos españoles confían como el que está llevando adelante la transición y nos está llevando a una democracia, y se apuntan. Cuando eso fracasa por los personalismos, Adolfo Suárez quiere hacer un partido, digamos, desde abajo, desde la raíz, y colaboramos y lo intentamos poner en marcha desde el año 82. ¿Qué es lo que creo que le hace muy complicado ser un líder de partido? Que él, después de la experiencia de la transición, se considera de alguna manera
responsable fundamental del éxito de la democracia española. Entonces tiene más en la cabeza, en todo ese periodo, los intereses generales del país que los intereses de partido. Le es muy difícil pensar como líder del partido y llevar, es decir, lo vemos todos los días, a veces en los medios y parte de la ciudadanía rechaza las críticas un tanto demagógicas que hace cualquier partido cuando está en la oposición. Es muy, con comillas, ilustrativo ver lo que está pasando, por ejemplo, con esto de las amnistías fiscales, ¿no? Como lo que se denegaba hace 3 meses en la oposición se considera como una medida decisiva y que hay que tenerla cuando uno llega al gobierno. Ese juego de la oposición, puedo decir cualquier cosa, le era imposible a Adolfo Suárez. Es decir, cualquier problema que tuviera una cierta entidad tenía tendencia a verlo como que le interesa a mi país por encima de lo que le interesa a mi partido. Y eso no le hacía un buen líder de partido para ganar unas elecciones. Pues don José Ramón Caso, muchas gracias por haber compartido estos recuerdos con Periodista Digital. Muchas gracias a ustedes.